Yahweh respondió a Moshe, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte. Vean que menciona la mano fuerte dos veces. Se puede tomar de muchas formas. La más simple, ¿verdad? Que Yahweh tiene dos manos, ¿verdad? Dos manos, entonces va a hacer la obra con sus manos, primero y último. También en este caso Moshe y Aarón, los dos testigos, el que está a la derecha y a la izquierda del soberano de toda la tierra, para darnos los 10 mandamientos, después de haber provocado 10 plagas en Egipto. Por eso con sus dos manos va a herir al pueblo de Egipto, porque cada plaga la hace con un dedo, ¿está claro? Mostrando cómo Yahweh con un solo dedo puede vencer a cada uno de los Elohim de la tierra. Entonces, también recuerden que en general en las profecías, y lo veremos también en el Éxodo, Yahweh habla de su brazo y su mano, con brazo extendido y con mano fuerte. Aquí está mencionando su mano fuerte dos veces. El brazo es Yahushua el primero, donde está la fuerza, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. El último es la mano con la que Yahweh cosecha, castiga y hace cariño también. Entonces, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, que eso se puede conectar con el primer Eye. Yahweh dijo Eye Asher Eye, o sea, yo seré el que yo seré. Habrían dos éxodos, el de Egipto y el del mundo, o dos manifestaciones, el primero y el último. El último se da para el éxodo del mundo, entonces se conecta con ese segundo Eye en ambas interpretaciones. Ahora dice, con mano fuerte los dejará ir en el primer éxodo, y con mano fuerte los echará de la tierra, segundo éxodo, salir del mundo, segundo Eye. ¿Sí me explico? Porque si aquí dice los dejará ir, ok, sí, ya los dejó ir. ¿Para qué los echará? ¿Sí me explico? Ahora entendemos que el faraón llega al punto donde dice, ya váyanse. Tanto así que va de noche a buscar a Moshe para decirle, salga de aquí, porque ya se había muerto el primogénito del faraón. Entonces, no solo, aquí el punto es, además de lo profético que acabo de mencionar, es no solo los va a dejar ir, los va a echar. Ahorita no quiere dejarlos ir. Va a llegar el punto donde va a desear que se vayan. ¿Está claro? Entonces, y con mano fuerte los echará de su tierra. Beyad Hazaká, con mano fuerte. Y después dice Ubiad Hazaká, y mano fuerte, y con mano fuerte. Yegar Shem los echará de su tierra. 2. Habló Elohim a Moshe. Vean la palabra que utiliza para habló en este caso. Vaidaber, Dabeir, Elohim, de Dabar. O sea, por usar este verbo se interpreta Yahweh por medio de Yahushua. O sea, el favor de Yahweh hablándole a Moshe, porque no está utilizando el término más común para cuando habla, que es amar. Ven aquí, Bayomer, Eiliv, Ani Yahweh, y le dijo a él, yo soy Yahweh. Y habló Elohim a Moshe, y le dijo a él, yo soy Yahweh. Entonces, ¿quién es Yahweh? La palabra. ¿Sí me explico? Vino la palabra y dijo, Ani Yahweh. También, sí. Ahora, también se puede ver este como el primero, Dabar, la palabra, y amar el último, el que viene a testificar en contra, pero no del pueblo, sino del enemigo. Y esto lo digo porque yo he usado este término, amar, por ejemplo, es el verbo que es la raíz de emorita, los amorreos. El amorreo es el que habla en contra y representa a Heilel, Lucifer, el acusador. El último viene a ocupar el lugar de Lucifer, pero no para acusar al pueblo, sino para acusar a Lucifer y al enemigo y a todo el mundo, todo el mundo maligno. Entonces, tras de eso, vean Dabar, empieza con Dalet, que es la puerta. Yahushua dijo, yo soy la puerta. Después sigue la Bet, que es el templo. Yahushua dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, hablando de su cuerpo. Y la Reish es la cabeza. Yahushua es la cabeza de la congregación, del templo. Entonces, por la puerta se entra al templo para llegar a la cabeza, que es Yahweh. Yahushua dijo, yo soy el camino. Yo soy la palabra. ¿Sí me explico? Vean cómo Yahushua es el camino al Padre, porque es la puerta por la que pasamos para entrar al templo y llegar al lugar purísimo donde está la cabeza, Yahweh. El lugar purísimo es la cabeza. Recuerden que el templo representa el cuerpo y el lugar purísimo es la cabeza. El lugar puro es el tronco. Las dos columnas son las dos piernas. El patio, las partes privadas. Entonces, Baidabe, después decía amar. Vean el verbo aquí, Aleph, la cabeza del becerro. El último es el becerro que muere en Yom Kippur, quien viene para dar el agua de la cabeza, el agua de Yahweh. También, curioso, viene como, ¿se acuerdan? En la era de Acuario, con un cántaro de agua,
como cabeza de los 144,000 al finalizar los 40 jubileos. Vendría el primero, después vendrían 40 jubileos y al final se manifestaría como cabeza. Eso en la palabra amar. Y de fijo se pueden ver más cosas, pero ahí lo voy a dejar. Por si algo aquí en Dabar se puede ver como la puerta es el hijo y al final la madre de la cabeza. Aim Rosh. Curiosamente recuerden que en Apocalipsis 12 la Virgen da a luz al que va a regir a las naciones con vara de hierro. La madre, la Virgen se hace madre del que va a ser cabeza. Ok. Dice entonces, habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, Ani Yahweh. Me gusta esto porque esa es la respuesta que le da. Yahweh, ¿por qué? Yo soy Yahweh, diga algo. Eso significa yo hago lo que yo quiera. Usted ni nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Yo soy su papá. Okay. Habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto es importante. Primero que todo, vean que antes de decir yo soy Yahweh, dijo la Torá, habló Elohim, ¿ok? Ahora, con lo que expliqué, él habló por ser la palabra conectada con Dabar, se conecta con Yahushua manifestándose y por eso dice yo soy Yahweh, porque Yahweh se manifestó como Yahushua, la palabra, y Yahushua dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, y cuando Tomás lo aceptó, dijo, tú eres Elohim y mi soberano. ¿Sí está claro todo eso? Entonces, la palabra de Elohim vino a Moshe y dijo yo soy Yahweh. Perfecto. En otro punto o en el más literal, él era Yahweh hablándole a Moshe por medio de un malaj. ¿Está claro? El malaj le está hablando a Moshe para darle el mensaje de Yahweh y por eso el mensaje dice Ani Yahweh. ¿Está claro todo eso? Ok. Dice yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, dándole a entender ese mismo malaj que Yahweh utilizó para manifestársele a estos tres grandes hombres es el que se le está manifestando a Moshe en este momento. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por nombre sería el padre de multitudes. Él se reirá del suplantador. Lucifer quiso suplantarlo y Yahweh lo que hace es reírse. El que ríe de último ríe mejor y por eso Yahweh dice en Salmos 2, yo me burlaré de todos ellos. El padre de multitudes, él se reirá del suplantador. Dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como poderoso omnipotente. Dice, yo me hice ver, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, Be'el Shaddai. Vean cómo dice Be'el Shaddai, o sea, ni siquiera dice como el poderoso omnipotente, sino que dice con el poderoso omnipotente, porque vean que no utiliza una letra kaf, utiliza una letra bet, o sea, con, no como. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno entiende, uno lo lee en español, en la traducción que le dan a uno, me manifesté como el poderoso omnipotente, pues uno entiende otra cosa. Porque uno entiende que se manifestó mostrando que él es un poderoso que todo lo puede. No obstante, si lo vemos con Be'el Shaddai, con el poderoso omnipotente, se puede entender de dos maneras. Una, que está hablando del título. Me manifesté con el título, el Shaddai. Y por eso dice, y mi nombre, Yahweh, no lo di a conocer. Entonces es el contraste. Ellos me conocieron con el Shaddai, con el nombre El Shaddai, pero con mi nombre, Yahweh, no me di a conocer. O sea, me conocieron con títulos, no me conocieron por nombre. A pesar de haber sido Abraham, Isaac y Jacob, no me conocieron por nombre. Pero la otra interpretación con lo que estaba diciendo, y habló Elohim a Moshe. O sea, este término Elohim hace alusión a que Yahweh estaba hablando por medio de malachim, ángeles. Y ahora Yahweh le está dejando claro, yo me aparecí con tal ángel, el Shaddai, pero ahora me estoy apareciendo con este otro ángel, a quien sí le di el permiso de usar mi nombre. ¿Sí me explico? Y por eso Yahweh dice cuando envía al pueblo al desierto, respeten el ángel que les envío porque mi nombre está en él. O porque mi nombre va con él. Si está claro todo eso. Vean la importancia del nombre y al mismo tiempo confirmando el cambio de administración. Me les aparecía a ellos con tal ángel, pero ahora me le aparezco con este otro ángel, a quien le di la autoridad de usar el nombre Yahweh. ¿Está claro? Samael no tuvo esa autoridad. Con la ley vino la autoridad. Y por eso la autoridad la tuvo Micael
pero también Heilel, que fue esa porción de luz que se le dio. Y por eso llega un hombre como Shlomo, Salomón, que es el hombre más sabio, así como Heilel tenía la luz. Llega Shlomo, que es el hombre más sabio, pero cae en brujería y escribe los libros de brujería más poderosos del mundo, en los cuales incluye el nombre Yahweh. Y hoy en día los masones tienen el nombre Yahweh, aunque no lo invocan, pero tienen ahí el tetragramatón porque quieren absorber el poder que hay en ese nombre. Y por eso hay gente que ve el nombre ahí y dice: ¿por qué ese nombre lo tienen ellos? Entonces ese nombre es satánico. Sin entender por qué ellos lo tienen, porque Shlomo, el rey de Israel, lo usó para escritos que no eran de Yahweh. ¿Sí me explico? Como Heilel se le permitió por un tiempo y por eso él dijo: me voy a hacer pasar por. ¿Sí está claro? Entonces, verso muy poderoso. Yo me aparecí a Abraham, a Yitzhak y a Jacob con el Shaddai, pero con mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Importantísimo entender eso, y por eso cuando uno le explica a alguien del nombre del Padre y del Hijo, si esa persona dice: ¿y por qué mi mamá no lo sabía? ¿Por qué mi abuelita no lo sabía? Es como si Moshe le hubiera dicho: ¿y por qué Abraham, Isaac y Jacob no lo sabían? No te creo. Buen punto. Si alguien no conoce a Yahweh por su nombre, incluso si lo sabe y se rehúsa a invocarlo, quiere decir que se está poniendo en un tiempo antes de Moshe. Claro, y muchos no lo invocan. Dice: también establecí mi pacto con ellos. Verso 4, vamos a ver cómo lo dice. Vegam, y también Hakimoti, levanté, establecí. Hakimoti eit briti, mi pacto, itam, con ellos, para darles a ellos la tierra de Canaán, tierra donde fueron extranjeros. Vamos a ver. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Nosotros nos esparció Yahweh por los 4 ángulos, es decir, por los 7 ángulos de la tierra, por los 4 ángulos de la tierra. Y también había dicho: toda tierra que pise la planta de vuestro pie, te la daré. Entonces Yahweh nos mandó a pisar toda la tierra para regalarnos toda la tierra. A pesar de que nos esparció por nuestro pecado, tenía un propósito de fondo, el que anduviéramos por la tierra para dárnosla toda. Y por eso aquí se está hablando en el aspecto literal de, como siempre utilizo el término maqueta, ¿verdad? El ejemplo, la figura, la sombra que Yahweh estaba haciendo para entender la realidad. Como todo lo de materia es para entender lo espiritual, lo que vemos para entender lo que no vemos. Y como sabemos, lo que vemos desaparecerá, mas lo que no vemos permanece por la eternidad. Entonces, al decir aquí: establecí mi pacto con ellos, el antiguo pacto, pero ahora hizo un nuevo pacto, para darles la tierra de Canaán, la tierra del que va a ser humillado, o la tierra del mercader. Heilel, el poderoso de este mundo, va a ser humillado y es un mercader, porque su poder es el dinero, la fortuna. Es Gad, Isaías 65:11. Entonces nos va a dar la tierra del poderoso de este mundo, o sea, nos va a dar esta tierra, el mundo. Entendiendo eso, vean cómo después dice: la tierra en que fueron forasteros. Por eso nos dijo Yahushua que nosotros estamos en este mundo como forasteros, como peregrinos, somos embajadores celestiales, no somos del mundo, pero estuvimos en el mundo y Yahweh nos va a regalar el mundo. La tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Me he acordado. Verso 5. Vean. De Escor. Va Escor. Escor en realidad es me acordaré, pero por la vav reversible se vuelve pasado. Me acordé. Entonces, aquí Yahweh nos está diciendo ambos al mismo tiempo. En ese tiempo se acordó de lo que iba a hacer en ese momento. Y al mismo tiempo nos está diciendo: y me acordaré en el futuro de hacerlo cuando llegue el otro momento. ¿Está claro? Vean que esto que ven aquí, Zain, Kaf, Reish, es Zahar, que es el recordó. Zahar, como de Zaharías. Zechariahu, el papá de Juan el Bautista. Entonces Yahweh envió a Eliyahu como Juan el Bautista por medio de Zechariahu, porque Zechariahu significa Yahweh se acuerda. ¿De qué se acordó? Et Briti, de mi pacto. ¿Cómo era la esposa? ¿Cómo se llamaba la esposa de Zechariahu, la mamá de Juan el Bautista? Eli Sheba. Mi poderoso es pacto, mi poderoso es juramento. Entonces, con el nombre de el papá y la mamá, Zechariahu, Eli Sheba, se saca el nombre Eliyahu, Elías, Zechar Sheba. Mi padre Yahweh, mi poderoso Eli, Yahweh, se acuerda del pacto. ¿Sí me explico? Con los nombres de las
de los dos, el papá y la mamá de Juan el Bautista. Se saca el nombre de Eliyahu y se revela que Yahweh se acordó de su pacto. Por eso envió a Eliyahu para que viniera Yahushua a renovar el pacto. Entonces, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel. Muchos no, ya no quiero. Dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh. Vean qué curioso que no le está diciendo, dirás a los hijos de Israel, Yahweh me dijo. Le está diciendo, dirás esto, yo soy Yahweh. ¿Verdad? Como si fuera la venida de Yahweh en el fin de los tiempos. Yo soy Yahweh. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Qué curioso esto, porque eso se convierte en el primer mandamiento. Aní Yahweh, yo soy Yahweh, quien te sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. ¿Recuerdan? Es más, vamos a ver si ahí usa la reversible. Por cierto, dirás a los hijos de Israel, Ani Yahweh, Behotzeiti. Qué curioso, vean qué poderoso. Vean. Ani, en este caso, Anochi Yahweh Eloheija Asher. Vean, Hotzeitija, que os saqué, que te saqué a ti. Este ja final. La kaf final es el ti, que te saqué a ti. Entonces vean, Hotzeiti. Ese es el mandamiento. Yo soy Yahweh, tu poderoso, que te saqué a ti de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Estamos? Y aquí Yahweh está diciendo Hotzeiti, con la reversible. Vean qué perfecto, porque este es un ejemplo de lo que acababa de decir, que cuando Yahweh utiliza. Y es que yo hasta me atrevo a decir que esa vav reversible se le llamó así en la tierra, no es como que originalmente era así. Recuerden que el hebreo es un idioma eterno y por ende en realidad no tiene conexión con el tiempo. Con los idiomas se enseña tiempo, pasado, presente y futuro. Y ahí es donde encontramos esto, que a veces se habla en futuro, pero es pasado, a veces habla en pasado y es futuro. En este caso, vean cómo la palabra que está utilizando es pasado, pero no ha pasado, pero para Yahweh ya pasó, ¿está claro? Entonces, Yahweh le está diciendo a Moshe, yo los voy a sacar, pero el término que está utilizando es pasado, con una vav que se le llama reversible. Entonces se interpreta como va a pasar de fijo, como si ya hubiera pasado. Pero el punto es, lo está diciendo ya en pasado, igual que el mandamiento. Es básicamente el mismo mandamiento, solo que en vez de decir Anoki, dice Ani. Ven ahí, lo que falta es la kaf, y la kaf es la palma de la mano, como si fuera lo que falta es que llegue el último. La mano, para que se manifieste quién es Yahweh, Yahushua, el quién. ¿Sí me estoy explicando? Porque todo eso está buenísimo, en mi mente está buenísimo. Entonces, falta la kaf del Anoki, por eso dice Ani. Y la kaf es el reino, es el trono, como si tenía que venir Yahushua para establecer espiritualmente el reino y que ahora se pueda dar esto, los mandamientos. En vez de Ani Yahweh, Anoki Yahweh. Ani Yahweh, Behotzeiti, Edhem. De hecho, ven que, como dije, aquí está la kaf como ti, a ti. Aquí no está, pero está aquí. Esta kaf es esa, porque Edhem es a ti, pero el ti plural. No digo a ustedes porque sería con hey en vez de kaf. Sí, al que está escuchando en ese momento. Y por ende, esta palabra aquí viene siendo la kaf aquí. Misma situación, misma función. No obstante, aquí se nos revela cómo lo haría. Por medio del primero y el último. Por medio del sacrificio del primero en la cruz. Aleph Taf, para dar con su palma el agua de vida. Continúo. Entonces, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Ven ahí, ahora mencionó el brazo extendido. Ahora había dicho dos manos fuertes. Ahora brazo extendido. Mano es el segundo. Qué curioso que usó mano dos veces. El brazo es el primero, Yahushua, y lo menciona una vez. Y os redimiré con brazo extendido. Yahushua es el redentor, es el que nos trajo la redención con su sangre. El brazo extendido, por ende, es él. Porque vean que aquí está utilizando el término redimiré. Aquí utilizó los dejará ir, los echará. Pero esto es redención. Entonces, cuando viene el último, que es como la mano, porque tiene ya a Yahushua, lo tiene que dejar ir. Y por vencerlo, lo va a echar, ¿verdad? Por hacer las plagas. Pero en el caso de Yahushua, con su sangre, él compró, redimió.
Sí quedó claro de ese punto, es importante. Y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Final del 6. Y os redimiré a ti, a ustedes, pongámosle, con brazo netuyá, con brazo extendido. Curioso como tiene ya al final. Yahushua es representado por esa primera mitad del nombre Yahweh. Y con juicios grandes, Gedolim, que vendrían siendo las plagas. Y con juicios grandes, con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo. O sea, todavía no lo era. Ya lo había escogido, pero todavía no le había dado la Torá para convertirlo en pueblo. Que es como escoger una mujer, pero todavía no haberse casado con la mujer. El pacto viene siendo la Torá. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Elohim. Así sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os saco de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham. Qué hermoso esto. Alcé mi mano por dos razones, bueno, varias razones de fijo. Una, ¿se acuerdan? Como cuando las personas juran por alguien más grande que ellos, o normalmente se juraba por su poderoso, como Yahweh es el único poderoso que existe, no hay nadie más que él, y menos alguien más que él, más alto, entonces él tiene que jurar por sí mismo. ¿Ok? Primero que todo. Segundo, ¿verdad? Que eso muestra algo poderosísimo de cómo Yahweh es uno, no hay nadie como él. Segundo, Yahweh, ¿se acuerdan cuando dije en otros momentos? Envió a su hijo Yahushua y lo elevó por encima de todos los malajim, está escrito. Qué curioso que el papá, cuando tiene un hijo, normalmente suele ponérselo en los hombros, ¿verdad? Y caminar con él en los hombros. Entonces, por ese amor, el hijo llega a estar más arriba que el padre, porque llega a estar hasta más alto que el papá cuando el papá se lo pone en los hombros. Y es como si Yahweh, ¿verdad? Levantando a Yahushua y poniéndoselo en los hombros. Ahora la misma imagen, pero con la mano. Alcé mi mano. Entonces, para cumplir el pacto, tiene que levantar al último. ¿Sí me explico? Por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Ahora, vean que hasta ahora Yahweh está diciendo, sí, yo les juré a ellos, que ya murieron, por cierto, que les daría la tierra. Y todos en el paraíso. ¿Verdad? Desde el punto carnal, un poco cruel, porque yo les juré y se murieron, todavía están esperándola. Y voy a llevarlos a ustedes, pero son sus hijos los que van a entrar, ni siquiera ustedes. ¿Sí me explico? Por el becerro de oro. Entonces, esto es prueba para los de la fe, cosa que los saduceos no tenían, porque los saduceos eran creyentes en la Torá y nada más que la Torá, pero no creían en la resurrección de los muertos. No obstante, ¿cómo usted va a creer en la Torá sin creer en la resurrección de los muertos? Haría a Yahweh un mentiroso, porque si Yahweh dijo que le daría la tierra a Abraham, Isaac y Jacob y estos murieron sin recibirla, significa que los tiene que levantar de los muertos para dárselas. Entonces, ser saduceo es no creer en la Torá, por más que digan que eso es lo único que creen. ¿Sí me explico? Y es lo mismo que sucede con muchos cristianos o católicos que dicen creer en la escritura y no saben lo que la escritura dice. Y cuando uno se los dice, se enojan con uno. Jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Yahweh. Vean, yo soy Yahweh. Yo soy Yahweh. Primero y último. Dijo 2 veces yo soy Yahweh. Al inicio, para la redención del pueblo, por medio del Cordero, en Pesaj y Matzot. Y al final, como el último, al final de los 40 jubileos, cuando ya se va a recibir la heredad. Dice, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe. Hasta ahí llegó todo. A pesar de la señal que había hecho, le habían creído, pero no duró la señal. Y eso es importante entenderlo, que hasta las señales se le olvidan a la gente. La memoria es cosa seria. Igual que lo que hemos hablado de la parábola del sembrador. Los espinos, las piedras, que sale la raíz rapidísimo, pero la ahogan las aflicciones del mundo, la tribulación, las preocupaciones. La gente en el principio dice creer mucho, pero el mundo los ahoga. La sociedad, la presión del día a día. Entonces, Moshe llegó, hizo una señal poderosísima. Y todo el mundo, ay, sí, sí, le creemos. Les pusieron más trabajo. Jale, Moshe, aquí. ¿Qué le vamos a creer a usted? Nada. Sí, sí, eso es magia. ¿Sí me explico? Pero ¿qué andan pidiendo después los judíos? Muéstranos una señal, a ver si te creemos. ¿Le creyeron a Moshe? Unos días. ¿Sirven las señales entonces? No. Las señales, al ser físicas, al ser vistas por el ojo, son temporales. Igual que todo lo que es visto por el ojo. ¿Sí me explico? Porque lo que vemos es temporal. Entonces, una señal vista como lo quiere la carne va a ser temporal también la fe que trae. ¿Sí quedó claro eso?
Es importantísimo. Ok, buenísimo. Entonces, mucha gente quiere ver para creer y no sabe que eso más bien los puede engañar. Entonces, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe, debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Entonces Yahweh dijo a Moshe, entra y dile al faraón, rey de Egipto. Entonces vean esto, que a pesar de que, o sea, el pueblo no escucha a Moshe, a pesar de la señal y todo lo que ya mencioné, Yahweh entiende, es por el trabajo que tienen, es lo desesperados que están, que no quieren escuchar a Moshe. Entonces, a pesar de que no están haciendo algo que deberían hacer, Yahweh les da el beneficio de la duda porque entiende que están sufriendo mucho. Entonces manda a Moshe de vuelta al faraón, como vaya, dígale, presiónelo. Entonces Yahweh dijo a Moshe, entra y dile al faraón, rey de Egipto. Ven ahí lo que mencionaba ahora, que usaba rey, pero se refería al faraón. Que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moshe respondió ante Yahweh, no quiero. Los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón? A mí que soy torpe de labios. Vean cómo vuelve a mencionar lo mismo que mencionó al inicio. Ay, Moshe. ¿Y acaso era por ser torpe de labios que no lo estaban oyendo? No, era por la servidumbre, por la falta, por el desaliento. ¿Sí me explico? Pero vean lo que es la imaginación y el enemigo lo va a atacar personalmente. No, es por usted que no sabe hablar. ¿Sí me explico? Vean cómo Moshe todo lo está viendo personal. Es que yo soy torpe. No es por eso, es por el trabajo que los tienen haciendo. Debemos recordar eso para no dejar que el enemigo nos ponga por menos. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ponerse por menos. Moshe respondió ante Yahweh, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón a mí? Hasta aquí tiene sentido, porque es como si no me escuchan los familiares, ¿cómo me va a escuchar el desconocido? A pesar de que el faraón era un poco más conocido que sus familiares por haber sido criado ahí. Los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón a mí, que soy torpe de labios? Lo más seguro él pensaba es por hablar así, que nadie me cree. Entonces Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, a fin de que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas. Hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Hijos de Shimeón, vean qué curioso que de repente empezó a decir las familias. ¿Por qué? Por un lado se puede ver por los líderes que va a sacar eventualmente 70 ancianos, pero también porque ya los está empezando a contar para llevárselos. ¿Verdad? Como cuando uno prepara para cambiarse de casa, uno ya tiene que empezar a sacar las cosas y organizarlas. Todavía no se ha ido y viene un montón de trabajo y cosas feas de la mudanza, pero por lo menos ya empezó. Que lo más difícil es el primer paso. Sacar todo, empezar a organizarlo. Ok, aquí van los libros, allá van las cosas frágiles, aquí. ¿Sí me explico? Entonces, como Yahweh acaba de decir, a fin de que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, dice, estos son los jefes de las casas paternas, para empezar a acomodarlos. Hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí, estas son las familias de Rubén. Hijos de Shimeón, Yemuel, Yamin, Ohad, Yaquín, Zohar y Shaul, hijo de una cananea. Eso lo vemos en el libro de Yashar, la cananea con la que estuvo Shimeón y el porqué. Estas son las familias de Shimeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus generaciones. Gershón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años. Hijos de Gershón fueron Libni y Shimei por sus familias. Hijos de Kehat, Amram, que era el papá de Moshe. Por eso en parte se está mencionando más de la familia de Leví que las otras familias, porque de ahí vino Moshe y Aarón, a los que Yahweh utilizó para sacar al pueblo, y Miriam, la profetisa. Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. Hijos de Merari, Mahli y Mushi, o Musi. Estas son las familias de Leví por sus generaciones. Amram, ven aquí. Entonces, similar a como vemos en Génesis, cuando Yahweh entre la humanidad estaba buscando la perla, que sería Abraham, en medio del barro, que eran las naciones, igual ahora en medio de Egipto, busca a Israel, y en medio de Israel a Leví, y en medio de Leví a Amram, para encontrar a Moshe y a Aarón. Entonces empieza a contarnos todo esto para decirnos cuál fue el origen. Porque recuerden que la historia comenzó con una mujer, dio a luz a un niño XX, hermoso, y lo escondieron por 3 meses. No se nos dijo quién era. ¿Se acuerdan? Yo dije que era Amram, pero no se decía en la escritura. Hasta el capítulo 6 lo está diciendo. Después de que ya
Yahweh lo mandó y el pueblo lo rechazó, como haciendo alusión a que, una vez más lo que he dicho, el último no se va a empezar a dar a conocer hasta tiempo después de haber empezado, razón por la que también lo escondieron 3 meses, como la luz del sol, que se ve primero la luz y después el sol. Amram tomó por mujer a Yocabed, que significa él exalta o a quien él exalta. Amram, pueblo exaltado. Ahora, aquí dije exaltado, pero el término sería estima o peso, a quien Yahweh da peso o a quien Yahweh estima. Entonces, la mamá es la estima, como la ruach, la shekinah, y el papá, vean que es similar a Abraham, Amram, como el todopoderoso, el padre exaltado, en este caso, el pueblo exaltado, el que exalta al pueblo. Entonces, ya del pueblo, Yahweh exaltaría a un hombre al que le daría el peso de su estima. Amram tomó por mujer a Yocabed, su tía. Y todo el mundo como, ¿what? Recuerden lo que sucedía ahí, empezando apenas el pueblo y la genética todavía estaba pura y ellos no lo hacían por ninguna cuestión perversa, sino para mantener la fe, etc. Eso indica, pero también vean, su tía, vamos a ver cómo lo dice aquí. Vayikach Amram et Yokebed Dodató, sí, su tía. Ahora, por si algo, qué curioso, su tía se puede interpretar como su amada, porque tío, ¿se acuerdan? Es Dalet Vav Dalet, que también es David, que significa amado. El tío suele ser amado por el niño, porque el niño, ¿verdad? El tío no lo regaña. Normalmente yo sí regaño a mi sobrino, pero el tío normalmente le da cosas y no lo tiene que regañar y no tiene que hacer un montón de cosas que los papás sí. Entonces tiende a ser amado. Y de ahí la conexión entre David y tío. Aquí se puede ver entonces como su amada. Claramente, si era su esposa, era su amada. Ahora, claramente también podría ser familiar porque eso sucedía en el pasado. Pero sea como sea, indica o representa la Ruach HaKodesh. Porque es su amada, como he dicho, la sabiduría, la amada de la verdad, que es Yahushua, la Ruach, amando a Yahweh. Perdón, a Yahushua. En este caso, el último como David, con la Ruach HaKodesh que dejó Yahushua, como su amada, la cual también se puede ver como mayor que él, como tía. ¿Sí me explico? Porque vino antes para que él pudiera tomarla. Verá, la tía es hermana del papá o mamá. En este caso, recuerden que Yahushua fue representado por Yitzhak, el último representado por Jacob. Jacob era hijo de Yitzhak, por ende, una hermana de Yitzhak sería tía de Jacob. Cuando vino Yahushua como Yitzhak, dio la Ruach HaKodesh, a quien vemos en Cantar de Cantares como mi hermana, mi amada. Ahora esa hermana del que vino se vuelve tía del que viene y por ende su amada. ¿Sí está claro? Ok. Dodató, su tía, para él, por mujer, y ella le dio a luz a él, a Aarón y a Moshe. Entonces Amram tomó por mujer a Yochebed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moshe. Amram vivió 137 años. Vean eso, se han mencionado pocas edades aquí. Amram vivió 137 años. Leví vivió 137 años. Entonces, ¿por qué se nos menciona la edad de ambos? Para entender que Amram era como Leví reencarnado. Era como el Leví mismo, por ende era tan importante como toda la tribu. Y por eso era el líder de la tribu. Y por eso de ahí vino Moshe. ¿Está claro? Amram vivió 137 años. Hijos de Ishar, Koraj, Nefeg y Zikri. Hijos de Uziel, Mishael, Elzafán y Sitri. Tomó a Aarón por mujer a Elisheba. Vean qué curioso. Elisheba, el mismo nombre de la madre de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era Eliyahu. Y Aarón representa a Eliyahu, el otro testigo. ¿Está claro? Tomó a Aarón por mujer a Elisheba. Mi poderoso es el pacto. Hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, los 4 hijos de Aarón, de los cuales murieron Nadab y Abihu, como representación de los 2 testigos, que veremos después en Levítico 16. Por fuego del cielo murieron, y solo quedó Eleazar para tomar su lugar después. Por eso representa a Eliyahu. El nombre de Eleazar en la escritura siempre representa a Eliyahu. E Itamar. Hijos de Koraj. Tengo que asegurarme de pronunciarlo como eso. Que no me venga con que Koresh. Hijos de Koraj. Ashir, Elcana, ese terminó en prisión porque era cosa seria. Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Curiosamente terminaron siendo un coro en el templo, pero bueno. Elazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, buenas para el fútbol, la cual dio a luz
a Pinjas. Pinjas se interpreta en el judaísmo que fue la primera encarnación de Eliyahu. De hecho, se dice que era el ángel Sandalfón que le pidió a Yahweh servir al ser humano más, y Yahweh lo envió como descendiente de Leví por medio de Aarón, siendo Pinjas, conocido como Fines. Pinjas significa boca de bronce, lo cual se conecta con Eliyahu. El bronce se conecta con el fuego, y de Eliyahu y de los dos testigos, uno de los cuales es Eliyahu, sale fuego de sus bocas. Estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Estos son aquel Aarón y aquel Moshe. Vean qué curioso. Bueno, aquí obviamente por el orden se puso a Moshe después, porque Moshe vino después, o sea, nació después. Pero en la escritura normalmente Yahweh menciona a Moshe primero. Cuando se mencionan a los dos, se menciona a Moshe y a Aarón por el liderazgo de Moshe. Pero Yahweh lo hace aquí y lo hace con otras personas. En este caso menciona a Aarón primero y después a Moshe. Al decir, estos son aquel a Aarón y a aquel Moshe, como dando a entender estos hombres importantísimos. Pero menciona a Yahweh a Aarón primero para mostrar que Yahweh no hace acepción de persona. ¿Está claro? Entonces son aquel Aarón, perdón, estos son aquel Aarón y aquel Moshe, a los cuales Yahweh dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. Estos fueron los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Fueron Moshe y a Aarón, en caso de que no estuviera claro. Y poderoso que representan a los dos testigos y también estarlo leyendo en este momento, ¿verdad? Si es que todo está empezando. Cuando Yahweh habló a Moshe en la tierra de Egipto, le dijo, yo soy Yahweh. Di al faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Moshe respondió ante Yahweh, yo soy torpe de labios. Bendito Yahweh que él es lento para enojarse, ¿verdad? Paciente para... Yo soy torpe de labios. Ah, sí, exacto, porque sabe que somos polvo y ceniza. Es tardo para la ira. Yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír el faraón? En hebreo, ¿verdad? Vayomer Moshe, Livnei Yahweh, ante el rostro de Yahweh. Hen ani aral sefatim. Qué curioso este aral incircunciso. Muy diferente al término que había utilizado antes y igual a lo que dice Isaías cuando Yahweh lo llamó, que era incircunciso de labios. ¿Recuerdan? Vean como aquí utiliza otro término, lo están traduciendo igual que ha dicho en otros momentos. Pero en este caso, entonces, le da un poco de como espacio a Moshe porque se entiende, ahora le está diciendo otra cosa, parecido a lo anterior, pero le está diciendo otra cosa. Al decir incircunciso de labios es como diciendo yo no hablo bien, pero ni siquiera en el sentido espiritual. O sea, así como nosotros estábamos antes de darnos cuenta de su nombre y el nombre de su hijo, así como estábamos antes de darnos cuenta de todas las cosas malas que decíamos con nuestra boca pensando que hablábamos bien. Eso era ser incircunciso de labios. Entonces así estaba el último antes de recibir a Yahweh para llevar a cabo su misión, como Moshe aquí al decir yo soy incircunciso de labios. No sé lo que estoy diciendo. Dice yo soy Aral, Sefataim, incircunciso de labios. Y al decir eso es particular porque entonces está dando a entender que desde ese tiempo se debería haber comprendido lo que era la verdadera circuncisión. Porque él mismo está diciendo soy incircunciso de labios, o sea, es algo metafórico en un idioma concreto. Y por ende se interpreta o se puede ver que esta palabra incircunciso se puede ver de otras maneras y no solo de la literal que la gente lo ha tomado. Entonces, importante lo que le dice ahí es diferente. Yo soy incircunciso de labios, que como dije es similar. Había dicho idéntico, pero no. Similar a lo que vemos en Isaías, cuando Isaías le responde igual en Isaías 6, pero inmundo de labios. Similar porque da a entender lo mismo, pero otra palabra. Y recuerden también, curiosamente, que la palabra de Yahweh es espada de doble filo y sale de la boca. Por ende, es con la palabra de Yahweh, que es el nombre del Hijo, que nos hacemos la verdadera circuncisión de labios. Claro. Y esto indica que el último vendría incircunciso de labios. Y es lo que dice Paulus también, cuando habla de la venida del último que va a juzgar a los circuncisos, siendo incircunciso. Y esto se representó también cuando Moshe iba para Egipto y salió Yahweh en el camino y lo quería matar, ¿recuerdan? Porque llevaba un hijo incircuncidado y tenía que circuncidarlo. La mujer lo circuncidó y ahí se estableció el pacto entre ellos. Para los que quizás escuchan por primera vez o al menos es la primera vez que me oyen hacer esto, recuerden que los nombres, todos los nombres, no solo los de la escritura, todos los nombres tienen un significado y el significado es sumamente importante para la vida de la persona, para muchas cosas. Y en la escritura, cuando aparecen nombres, no solo aparecen por el aspecto histórico, decirnos algo acerca de la persona o del lugar, sino
también para el Padre revelarnos un mensaje si es que traducimos los significados de cada nombre y leemos esos significados nombre por nombre, podemos ir conectándolo y más, por supuesto, cuando ya se tiene conocimiento del resto de la escritura y de las profecías del Todopoderoso. Inicio, ¿verdad? Y como pueden ver, ahí está el nombre de Rubén. Bueno, pueden ver como lo hizo el hermano Yeriyahu, bien acomodadito. El lado izquierdo, la cantidad de nombres que aparecen serían 61 nombres en tan poco espacio. El verso en el que aparecen dichos nombres, aquí los nombres, de acuerdo como los ponen en la escritura, en las traducciones, y aquí la traducción o la descripción de dichos nombres. Ahora bien, entonces leo, Rubén significa he aquí un hijo o vean al hijo. No voy a hacer tanto hincapié en cada nombre, quizá uno que otro que tenga algo que explicar. Como saben, algunos nombres se les dan un par de significados. Israel, por ejemplo, es uno de esos. Uno de los significados que se le da es este que está aquí, el que gobierna como el poderoso. De hecho, sería el que gobernará como el poderoso, siendo la yud tercera persona futuro masculino. Pero también se interpreta como el que contiende con el poderoso o el que contenderá con el poderoso. Entonces tiene dos significados y eso hace alusión a cómo, bueno, primero y último se hacen uno. Pero en sí recuerden que Yitzhak representa al primero y Israel al último. Entonces, como el último viene y contiende con el poderoso de este mundo, lo vence, como dijo Yahweh a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, hasta que viniese nuevamente como el último y hiciese caer a Satanás, como lo vemos en Apocalipsis 12. Entonces, contiende con el poderoso como Jacob, que peleó con Elohim, y después recibe la autoridad para gobernar como el poderoso. Entonces, ambos significados se prestan y de ahí voy a continuar. Entonces, vean al hijo, de hecho es la traducción más directa de Rubén, Reuben, vean al hijo. Lo que dijo Lea cuando tuvo un hijo, como dando a entender que si veían al hijo, se darían cuenta que Yahweh la había favorecido con un hijo de Jacob, dada la relación tan difícil que tuvieron, ¿verdad? Por cómo se dio el inicio de su matrimonio. Entonces, vean al hijo. Claramente eso hace alusión a Yahushua, al que hay que ver, el que gobernará como el poderoso. Vean al Hijo que gobernará como el poderoso, quien ha sido quien ha sido dedicado, ¿verdad? Dedicado al sacrificio, dedicado a la humanidad y por ende distinguido, rodeado por una pared, ¿verdad? Ha sido protegido. En lo que respecta a Yahushua, se puede ver como el hecho de que Yahweh lo resucitó después de haberse dedicado su sangre, su vida, lo protegió dándole la vida eterna y la autoridad para también dar esa vida eterna. En lo que respecta a la venida del último, como decía ahora, vean al Hijo que contiende con el poderoso y gobernará como el poderoso. Él es dedicado y distinguido y será rodeado por una pared o protegido, como vemos en Apocalipsis 11, que a los dos testigos los tratan de matar y no pueden matarlos. O sea, van a estar protegidos. No dudo que en el caso de Yahushua igual estuviese protegido, ¿verdad? O sea, no lo dudo porque obviamente es el mayor. Entonces, también se da con él esa parte, pero al menos vemos un par de cosas con Yahushua. Una que, bueno, él dejó claro lo de no tentarás a Yahweh cuando le dijeron tírese, ¿verdad? Cuando Satanás lo tentó, él dijo no tentarás a Yahweh, por ende, la protección que da Yahweh se mantiene siempre y cuando uno no lo tiente. Y por otro lado, a pesar de que uno pensaría que Yahushua estaba protegido de la misma manera que van a ser los dos testigos, según lo que dice Apocalipsis 11, vemos que esto es lo que sí me parece un poco diferente quizá, que en la escritura dice muchas veces que Yahushua se iba a un lado o se iba al otro porque lo querían matar o porque lo querían agarrar. Entonces, sí hay una vez donde sí me parece, bueno, en realidad creo que pudo haber sucedido varias veces que Yahweh haya metido mano para protegerlo, no lo dudo, pero hay una donde de fijo, y se acuerdan cuando él se levantó y leyó Isaías 61 y dijo, esto se ha cumplido hoy, básicamente yo soy el Mesías, y lo querían tirar de un guindo, y él simplemente pasó a la par de la gente y se fue. Eso algo tuvo que ser, los hizo ciegos o algo, porque la gente queriendo empujarlo y pasando a la par, ¿verdad? Entonces, debemos saber que aunque estemos protegidos por Yahweh, no debemos ni tentar a Yahweh. Bueno, sí, eso sería al salirnos de la nube, básicamente no estamos, es por haberle tentado, haber pecado, básicamente. Y bueno, y como decía, ¿verdad? Cuando uno peca, cuando uno se aleja de Yahweh, sale de esa cobertura que es lo que lo protege. Y tentar a Yahweh sería pecado. Entonces viene siendo lo mismo las dos que iba a mencionar. Con los dos testigos tal vez se va a dar más, en algún momento, no sé, tal vez al final o en medio de la prédica, se va a dar algo más directo por el hecho de toda la tecnología que hay hoy en día y todo el conocimiento que el sistema tendría y el mal que le querría provocar. Entonces habrá que ver cómo se manifiesta. Pero bueno, entonces vean al Hijo, el que contiende con el poderoso de este mundo y gobernará como el poderoso, es dedicado y distinguido
está protegido, o él es, o está rodeando, sería mejor, como una pared a mi viña, ¿verdad? Porque el último funciona como la fortaleza o la pared que rodea y cubre a Israel, y Israel es la viña que vemos aquí. Después se repite, vean al Hijo, quien es escuchado en el día del poderoso, o quien fue escuchado en el día del poderoso. Qué curioso que obviamente todos los días son de Yahweh, pero en Salmos se lee un salmo en Pesaj que dice, este es el día que Yahweh hizo. Hoy es el día que Yahweh hizo. Entonces, cuando Yahushua entregó su vida por nuestros pecados para darnos la vida eterna, fue el día que Yahweh hizo para empezar a ser escuchados. Porque recuerden que Yahushua es el escuchado porque Él es nuestro intercesor. Por eso pedimos en su nombre, para que Yahweh nos escuche por medio de Él. Entonces, qué particular que es como si aquí hubiese dicho, vean al Hijo que viene al final y después vean al Hijo que es escuchado, el intercesor, quien murió en ese día que Yahweh hizo, pero también, obviamente, el Día del Poderoso se refiere al Shabbat y sería el milenio que viene. De todas maneras, curiosamente, Yahushua resucitó en Shabbat. Murió ese día que, como dije, hoy es el día que Yahweh hizo, dice el Salmo. Y curiosamente ese día de fijo fue escuchado, como todos los días es escuchado, porque dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y resucitó el Shabbat. Qué curioso, resucitó el Shabbat, el Día del Poderoso, y ascendió a la mano derecha de Yahweh. Entonces vean qué perfecto cómo se va acomodando para traer la unidad del pueblo, de la congregación, siendo un cuerpo en la tierra, o a la mano derecha cuando se volvió a unir con Yahweh, ¿verdad? Por Ohat de unido, Ohat sería. Después dice, Él establecerá, y bueno, solo para ya como amarrar lo que llevamos hasta el momento y continuar, espero, seguido. Vean al Hijo, quien contenderá como el poderoso y gobierna como el poderoso. Él será dedicado, pues es distinguido, es protegido y rodea como una muralla a mi viña, Israel. Vean al Hijo que es escuchado. El día del poderoso, Shabbat, subió a la mano derecha para traer unión. Ahora también, no está de más, ¿verdad? Por supuesto, también recordar, para ver las conexiones que pueda tener, el capítulo que estábamos leyendo en ese momento, cuando dijo todo esto y la razón por la que está mencionando los nombres. Y es cuando está Yahweh por empezar las plagas, porque ya fue a decirle al pueblo, ya fue a decirle al faraón, el faraón empeoró la esclavitud, entonces Yahweh le dijo, ok, empieza a armar todo porque los voy a sacar, y empezó a armar al pueblo según sus líderes. Y bueno, al menos Yahweh nos cuenta quiénes eran los líderes, puesto que también nos contó del nacimiento de Amram, recuerdan, el padre de Moshe. O sea, hasta ahí nos mencionó que el papá era Amram. Entonces, para traer unidad, Él establecerá, vean qué perfecto, Yaquín. ¿Se acuerdan que hay dos pilares en el templo? El pilar llamado Yaquín y el pilar llamado Boaz. El nombre Boaz aparece en el libro de Ruth, representa al último. Aquí vemos el nombre Yaquín, que representa al primero, confirmando que aquí está hablando del primero y reconfirmado, porque ya con decir mano derecha. Entonces, vean al Hijo, quien contenderá con el poderoso y gobernará como el poderoso, quien es dedicado y distinguido, es protegido y rodea como una pared a Israel, la viña. Vean al Hijo que es escuchado, y en Shabbat, el día del poderoso, subió a la mano derecha de Yahweh para ser unido con él y traer la unión de la congregación. Él establecerá, ¿verdad? El reino de Yahweh. Él establecerá, Yahweh lo fortalece. Él establecerá como león la blancura, ¿verdad? La pureza, pues es el deseado de las naciones, quien es escuchado, a quien se le adhiere corona. Vendría como extranjero a la asamblea. ¿Recuerdan eso? Y vean, es Gershon, que eso lo hablamos en el estudio, de por qué Moshe cuando fue a donde Séfora dijeron que era un egipcio. ¿Por qué cuando los hermanos llegaron a donde Yosef pensaron que era un egipcio? Entonces, porque representa que el testigo como Moshe, el último, sería visto como un extranjero, como un gentil, no como un israelí. Quien vendría como un extranjero, vean qué curioso que dice, el deseado, como el deseado de las naciones. Recuerden que en Malaquías menciona la venida del primero como el buscado y el último como el deseado. La diferencia entre buscar la vida y desear lo bueno. El primero es el árbol de vida, el último es el conocimiento, el árbol del conocimiento del bueno. Entonces es también como la diferencia entre pagar algo y regalar algo, o que le paguen algo y que le regalen algo. Usted le pagan y se siente bien, es buenísimo porque ya no tiene que estar pensando en esa persona siempre que la veo, me tiene el perro amarrado. Entonces, le pagan, se siente bien, pero cuando le dan un regalo es algo que ni siquiera se esperaba y que en teoría no se merece. Entonces, ahí también muchos ejemplos con lo que acabo de decir de primero y último.
como Yahushua vino a pagar por los pecados, y el último viene a cumplir lo que falta para que se manifieste lo que todo el mundo desea, por eso el deseado. Entonces, el deseado, y curiosamente es el que viene como león, puesto que Yahushua vino como cordero, pero ahora ya el último, por medio de Yahushua, se manifiesta como león. Entonces, como león viene el deseado y será escuchado, a quien se le adhiere corona. Recuerden que se le da corona y sale venciendo y para vencer. Saldrá como extranjero para ir a la asamblea, o sea, la congregación, para congregar a los elegidos. Y pasará amargura para recibir blancura, ¿verdad? Para ser purificado. Y tendrá renombre y fama entre la asamblea, o será famosa también la congregación, por supuesto, como pueblo exaltado. Aquí se podría hacer una separación. Recibirá renombre y fama entre la asamblea y el pueblo exaltado. La diferencia sería los pocos y los muchos, ¿verdad? Quien con el aceite brillante, que es la Ruach HaKodesh, la unción, qué curioso que es Yitzhar, el nombre Yitzhar, porque ¿se acuerdan cuando habla de los dos testigos en Apocalipsis? Dice que son los dos olivos que están al lado del soberano de toda la tierra. Y uno va a Zacarías 4, que es donde aparecen los dos olivos, y menciona que son los dos hijos del aceite. Ahí aparece Yitzhar como aceite nuevo. Entonces, ¿dará renombre y fama a la asamblea y al pueblo exaltado? ¿O será renombrado y famoso entre la asamblea y el pueblo exaltado por medio del aceite brillante, la Ruach HaKodesh, para traer unión? La fuerza, mi fuerza es el poderoso en la asamblea, o más bien, mi fuerza es el poderoso de la asamblea. Al pasar amargura y enfermedad, será manejable, o por medio de eso se volverá palpable, o logrará tocar, ¿verdad?, lo que busca, el reino, y será adherido a él corona, como confirmando eso. Será adherida a él corona entre el pueblo exaltado, cuya estima es Yahweh, y llevará luz al haber sacado, llevará luz al haber sido sacado del agua, o sea, resucitado, como aceite brillante, confirmando que la luz es la Ruach HaKodesh. Llevará luz al haber sido resucitado como aceite brillante y con calvicie. ¿Verdad? Este es Coraje, el calvo. Qué curioso, brillante, después calvo, ¿verdad? Que está conectado, ¿verdad? Vean qué curioso. Un brote, esto se puede ver como la rama, o ¿verdad? Lo que decía Isaías 11, de que saldrá un vástago de la raíz de Yeshai, un brote. Entonces, llevará la luz al haber sido resucitado como aceite brillante con calvicie. Recuerden que en sí, lo que representa la calvicie como tal es, y por eso también el brillo del cuero no cabelludo, que representa cuando ya el hombre llegó a la madurez en la cual puede empezar a revelar todo lo que tiene en su cabeza y que empezó a meter ahí desde su niñez y crecimiento, que estaba cubierto por el cabello. Entonces, aceite brillante con calvicie, que repito, como haciendo alusión al momento de enseñar, como un brote memorable, cuya fuerza es el poderoso. Pues ¿quién como el poderoso? Aquel a quien el poderoso protege con la protección de Yahweh es el que llevará la luz, y es aquel a quien el poderoso juró. Es el que llevará la luz, cuyo poderoso es juramento, porque es Elisheva, cuyo poderoso es juramento. Mi pariente es la nobleza, o el noble, ¿verdad? Esto sería también mi pueblo, Aminadab. A mí es mi pueblo es noble, ¿verdad? Pues todos son reyes y sacerdotes, como dice la escritura en Apocalipsis 1:6, que nos hizo reyes y sacerdotes de Yahushua. Como un encantador o adivino generoso es mi padre. Ahora, obviamente esos términos se pueden tomar negativos, encantador y adivino, porque Naasón es como el que logra encantar una serpiente, ¿verdad? Pero obviamente también por eso es que se utilizan esos términos para, digamos, encantador, para alguien que es, ay, qué encantador, ¿verdad? Es como, como un encantamiento. Y adivino, ¿verdad? Es como el que sabe aquello que nadie sabe o que no le han dicho. Y en ese caso, obviamente, Yahweh todo lo sabe y él sabe el futuro. Entonces, la gente llamaría eso adivino. Entonces, Yahweh es encantador y todo lo sabe. Para que suene más bonito. Es generoso, Él es mi Padre, aquel a quien Yahweh ayuda en la tierra de las palmeras, qué bueno, en la tierra de las palmeras, que sería en la tierra de los justos, porque las palmeras representan a los justos. Aquel a quien Yahweh ayuda en la tierra de justos es calvo. Será prisionero aquel a quien Yahweh erigió, aquel a quien Yahweh levantó, por medio de quien mi Padre ha reunido
aquellos a quien Yahweh ayuda, como los elegidos que no pasan por muerte. Y el que lleva la luz será afligido por el poderoso. Qué particular eso, porque como saben aquí el que lleva la luz es Aharón, portador de la luz, pero también ese es el término o la traducción de Heilel, Lucifer. Entonces aquí se puede ver como que finalmente Lucifer va a ser afligido por Yahweh, o el hecho de que el último toma el lugar de Heilel al ser afligido por Yahweh, como la escritura dice que Yahushua, o sea, en Isaías 53 recuerdan que dice que la gente tomaría a Yahushua como afligido por Yahweh, como si hubiese sido Yahweh el que lo rechazó. Entonces aquel que lleva la luz será afligido por el poderoso, por su boca de bronce. Ahí dice bronce, pero es bronce. Por su boca de bronce, que se refiere, ¿verdad?, en lo negativo a la apostasía de la cual salimos, de la cual vinimos, el bronce, Grecia, y en lo positivo a que sale fuego de su boca. Recuerden que el bronce está relacionado con el fuego. Entonces, boca de bronce, porque sale fuego de su boca, como vemos en Apocalipsis. Él será resucitado y gobernará como el poderoso. Ahí termina. Vean qué curioso esta última parte, lo directa que es, porque recuerden que va a ser prisionero por 10 días, según Apocalipsis 2, de Yom Teruah a Yom Kippur. Será prisionero aquel a quien Yahweh erigió, a través de quien mi Padre ha reunido. Será aquel a quien Yahweh ayuda. Quien lleva la luz será afligido por el poderoso, por su boca de bronce, o sea, por lo que predica, pero será resucitado y gobernará como el poderoso. Eso fue solo en versos 24, 25 y 26 de Éxodo 6. Buenísimo.